Ahí estamos grabando. Ya. Entonces vamos primero con carbohidratos. El Big Map de carbohidratos significa el mapa de carbohidratos. Entonces vamos a ir viendo parte por parte. ¿Qué son? Eso es lo que tenemos que aprender. Son biomoléculas compuestas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Eso es importante. Carbono, hidrógeno y oxígeno. Su función principal es aportar energía, pero también tienen funciones estructurales. Muchos azúcares también aparecen en otros temas de bioquímica. Entonces, CHO significa carbono, hidrógeno y oxígeno. Porque generalmente te preguntan qué moléculas tienen los carbohidratos. Entonces, carbono, hidrógeno y oxígeno solamente. Bueno. Unidad básica, monosacárido, es lo que habíamos hablado ayer. Azúcar simple que no puede ser hidrolizado en carbohidratos más pequeños. Ese sería el monosacárido. La Pero, clasificación, la unidad clasificación, básica. ¿cómo? No, es que no alcancé a escribir. Ah, sí, pero igual te lo voy a dejar grabado, así que trata de poner en foco en entender o memorizar un poquito. Y ya Ujú. después yo te lo dejo grabado y puedes tomar apunte y buscar la forma en que te lo puedas aprender de memoria. Bueno, Ya. la clasificación. Tenemos según el número de carbonos, parten triosa, tetrosa, pentosa, hexosa, heptosa. Así va aumentando el número de carbonos, el nombre. Y después, según la función química que aparece, puede aparecer una aldosa, que es un aldehído terminal, o sea, cuando termina en carbono, con este doble enlace con un oxígeno y un hidrógeno, es una aldosa. Y una cetosa es un grupo cetona intermedia, un grupo carbono con el oxígeno y en ambos lados tiene carbono. Entonces es cetosa y aldosa. Entonces así se van a nombrar los ejemplos de monosacáridos, estructuras lineales simplificadas como cetotriosa, aldotriosa, es una aldosa con tres carbonos, aldotriosa. Cetotriosa, una cetona con tres carbonos. Aldotetrosa con 4 carbonos, con pentosa 5 carbonos, aldohexosa con 6 carbonos, cetohexosa, cetopentosa. Entonces la profesora te va a tratar de preguntar, por ejemplo, el nombre de algunas. La glucosa es una aldohexosa, esa es típica pregunta. La fructosa es una cetohexosa, ¿me entiendes? Entonces ahí ya hay algunas dos que podemos tener como vienen en la mente fresquita porque puedes aparecer en una pregunta. Igual en las preguntas que vienen después ahí te ordeno un poquito. Pentosas importantes en otros temas. La ribosa del ARN, acuérdate que tiene un OH en el carbono 2, o la desoxirribosa en el ADN, que también es una pentosa porque son 5 carbonos solamente que están en forma circular. Y ahí tenemos un hidrógeno. Entonces esa es la desoxirribosa. Ambos son carbohidratos y forman parte de los nucleótidos de los ácidos nucleicos ARN y ADN. Luego vamos a seguir con el enlace clave, que es el enlace glucosídico de los monosacáridos. Une dos monosacáridos. Entonces tengo un monosacárido más otro monosacárido y formo un disacárido unido por un enlace glucosídico. Esa es la palabra clave, glucosídico. Ya. Cuando te pregunta la profesora qué tipo de enlaces hay en los carbohidratos, glucosídicos. Pueden ser alfa o beta, se indican los carbonos que participan, el beta 1,4 o el alfa 1,4. Eso quiere decir que está en el plano arriba o hacia abajo, entonces se van formando estructuras distintas. Después, monosacárido a polisacárido. Primero, una pelotita, monosacárido. Cuando ya son dos, es un disacárido. Después, cuando tengo un oligosacárido, es que tiene más de 3 a 10. Y un polisacárido es que son mucho más de 10. Cadenas muy largas con muchas unidades. ¿Ya? Eso es Ya. como la nomenclatura en base a qué tan largo es. Si es monosacárido, disacárido, oligosacárido o polisacárido. Algunos ejemplos importantes. Tenemos la glucosa, la fructosa, la galactosa, la maltosa, la sacarosa, la lactosa, el almidón, el glucógeno y la celulosa. Entonces ahí te vas fijando que es de un monosacáridos, glucosa, fructosa, galactosa es solo una unidad. Ya la maltosa y la sacarosa son dos unidades, son disacáridos junto con la lactosa. Ya el almidón son polisacáridos porque son cadenas muy largas. Si te fijas, son el glucogeno, también un polisacárido de reserva animal muy largo. Y la celulosa era la más ordenadita, ¿te acuerdas que habíamos hablado de la glucosa? Que es la pared celular de los vegetales. Sí. Energía, funciones, energía rápida, la glucosa, reservas energéticas, almidón, plantas, glucógenos, animales, estructura celular, la pared celular, la participación en otras biomoléculas
la ribosa y la desoxirribosa participan en los nucleótidos de ARN y ADN. O sea, son carbohidratos más importantes. Lo que nos puede preguntar la profesora, ¿qué enlace une dos monosacáridos? El enlace glucosídico. ¿Cómo se clasifica la glucosa? Aldohexosa. O sea, eso significa que tiene un grupo aldehído y tiene 6 carbonos, hexosa. ¿Qué representa la maltosa? La maltosa que está aquí es un disacárido formado por 2 glucosas. Ahí otra pregunta típica. Para la celulosa indique número de monómeros. El enlace beta 1 glucosídico, el monómero es la beta glucosa. O sea, es una glucosa con un enlace beta del 1 al 4 y forma la celulosa. Esa también la podemos aprender un poquito, el beta 1,4 para la celulosa, porque siempre lo preguntan. ¿Cómo se clasifica un monosacárido? Por el número de carbonos, por la función química, si es aldosa o cetosa. Eso ya habíamos hablado, aldosa o cetosa es la función que los divide a los monosacáridos en distintos nombres. ¿Qué es ribosa? Una pentosa del ARN. ¿Qué es la desoxirribosa? Una pentosa del ADN y tiene un oxígeno menos en 2. Esta sería entonces lo que tenemos que tratar de memorizar para entender las preguntas. Y ahora vamos a pasar a un modelo de preguntas tipo. ¿Ya? Ya. Estas ya son como, ojalá que le achuntemos algunas como el loto esto. Si te salen algunas parecidas en la prueba, puede que las puedas contestar más rápido, ¿ya? Ojalá que sí. Ojalá que salga alguna parecida. Los carbohidratos se caracterizan principalmente por estar formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, el CHO. Dejamos fuera todo lo que es nitrógeno, aminoácidos, ácidos grasos. La segunda, la unidad elemental de los carbohidratos es monosacárido, es la unidad elemental. La 3. Todos los monosacáridos presentan principalmente grupo hidroxilo y grupo carbonilo. Eso tienes que descartar los amino, los fosfatos, éster y puentes disulfuro. Ya. ¿Ya? Para clasificar correctamente un monosacárido se debe considerar el número de carbonos y el grupo funcional, si es aldosa o cetosa, ¿vale? Una molécula con 6 carbonos y un grupo aldehído terminal corresponde a una aldohexosa. Si fuera una cetosa, sería una cetohexosa, ¿ya? Ya. La glucosa se clasifica como una aldohexosa. La fructosa se clasifica como cetohexosa. Una cetopentosa corresponde a un carbohidrato que tiene 5 carbonos, por pentosa ya sabemos que son 5 carbonos, y un grupo cetona. Entonces esa es la cetopentosa. Si la pregunta te preguntara por una aldopentosa, es un grupo aldehído con 5 carbonos. Bueno. La ribosa corresponde a una pentosa presente en ARN. La 11. La diferencia estructural, o sea, la 10. La diferencia estructural principal entre ribosa y desoxirribosa es que la desoxirribosa tiene hidrógeno en el carbono 2 en vez de OH. Eso es lo que habíamos mostrado en la imagen. 11. El enlace que une dos monosacáridos se llama glucosídico. La maltosa corresponde a un disacárido formado por 2 glucosas. Según la clasificación por número de monómeros, un polisacárido corresponde a una cadena larga de muchas unidades. Ese es más de 10, habíamos dicho. De 3 a 10 era un oligosacárido y un polisacárido ya era de 10 a más. Respecto a la celulosa, la alternativa correcta es un polisacárido estructural vegetal. La 15. Para la celulosa, la combinación correcta es beta 1,4 polisacárido estructural beta glucosa. Aquí estarían las preguntas de carbohidratos, ¿ya? Yo creo que esta es fácil la materia, yo creo que está muy enfocada en esa tablita que te hizo hacer en la guía, por algo la hizo. Pero yo creo que ya entendiste bien lo que eran los aldohexosas, las cetohexosas, si es un grupo aldehído o un grupo cetona. Sí. Ya con eso podemos responder bien bastantes preguntas de carbohidratos. Vamos a la segunda, los lípidos, que son las grasitas. ¿Qué son? Las biomoléculas orgánicas formadas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno, igual que los carbohidratos, y en algunos también contienen fósforo. Son hidrofóbicas o antifáticas, es decir, que repelen el agua. Función, reserva energética, membrana celular, regulación y señalización. Eso es principalmente lo que realizan. Los componentes básicos de un lípido es el ácido graso,
que es un grupo carboxilo más una cadena hidrocarbonada larga. O sea, tiene un extremo COH, ese es el extremo carboxilo, muchos CH2, 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 CH2 y al final el extremo metilo, ¿ya? Ese es un ácido graso normal. Y el glicerol, para formar un triglicérido, es un alcohol de 3 carbonos. Es decir, tengo 3 carbonos con 3 grupos OH. Y estos se unen a los ácidos grasos y forman los triglicéridos. ¿Ya? Después el enlace clave es el enlace éster, que lo habíamos notado ayer para los lípidos. Es un glicerol con ácidos grasos. Entonces acá tengo el glicerol, que es el que forma la cabecita, y en esa cabecita se unen el ácido graso, que tiene un grupo COH, más una cadena larga de CH2, y se forma este enlace éster. Si te fijas ahí, queda un oxígeno entre carbono y carbono. A eso nosotros llamamos enlace éster. Y se forma una molécula de agua. Acá solamente muestra la unión de uno, pero generalmente son 3. Triglicérido. ¿Ya? Entonces el enlace clave de este grupo de lípidos es el éster. Después vamos a pasar a ácidos grasos saturados o insaturados. Esto ya lo revisamos en la materia anterior. Insaturado es que posee dobles enlaces. Como acá, te fijas. Y saturado es que no posee dobles enlaces. Entonces ya está completito. Los dobles enlaces hacen que si un ácido graso sea saturado o insaturado. Luego vamos a decir los triglicéridos. Es un glicerol más 3 ácidos grasos, dijimos, ¿cierto? Acá ya está la formación de los 3 enlaces de éster con el ácido graso y el glicerol el que está aquí en la unión, y es una función de reserva energética. Forma importante de almacenamiento de grasa. Esos son los triglicéridos. Luego tenemos la cabecita, los fosfolípidos. Acá hay un fosfato unido a oxígenos, es la cabeza polar hidrofílica, un glicerol y 2 colas hidrofóbicas. Estas son los fosfolípidos, son las moléculas anfipáticas y son principal componente de las membranas celulares, formando la bicapa lipídica. Otro lípido importante es el colesterol, que es un lípido no saponificable, participa en las membranas celulares, precursor de hormonas esteroidales, que son las hormonas sexuales, y de los ácidos biliares. Si te fijas, tiene anillos aromáticos y cadenas largas. Entonces ahí ya es el colesterol, los fosfolípidos y los triglicéridos son los 3 grupos de lípidos más importantes del cuerpo humano. ¿Ya? Y tenemos que saber, triglicérido, reserva energética, fosfolípido, membrana celular, colesterol, membranas, hormonas y ácidos biliares. Luego viene la nomenclatura de los ácidos grasos, que tú me dijiste que era un poquito difícil, pero igual te lo voy a resumir acá. ¿Qué significa? Carbono 20 2.6. Eso significa que el ácido graso tiene 20 carbonos y tiene 6 dobles enlaces dentro de su cadena. Y luego vienen los números donde están los dobles enlaces. En el 4, en el 7, en el 10, en el 13, en el 16 y el 19. Eso, posiciones contadas desde el COH, desde el grupo carboxilo, ¿ya? Ese es el sistema delta. Y cuando te preguntan por el sistema omega, cuentas desde el extremo metilo. Es decir, el que era 19 se convierte en 1, el que era 16 se convierte en 4 y así. Se cuenta al revés. Solamente es en la pillería. Entonces, si el número total de carbonos es 20, la posición más alta, el 19, corresponde a 20 menos 19, 1. Es un omega 1. Y así podemos decir si el ácido graso es omega 1, omega 6, omega 12, etcétera, etcétera, dependiendo qué tan lejos tiene un doble enlace desde el grupo metilo. Y esta forma de nomenclatura es al revés porque es desde el grupo carboxilo. Entonces están al revés, son 2 sistemas. Uno es el sistema omega y el otro es el sistema delta, ¿ya? Y son equivalentes. ¿Cómo responder en la prueba? ¿Qué es un ácido grácido? Un grupo carboxílico más una cadena de hidrocarbonada. ¿Qué es el glicerol? Un alcohol de 3 carbonos. ¿Qué enlace une glicerol y ácido graso? El enlace éster. ¿Qué forma un triglicérido? Un glicerol más 3 ácidos grasos. La función del triglicérido es reserva energética. ¿Qué es un fosfolípido? Una cabeza polar más 2 colas y membrana. ¿Qué es el colesterol? Un lípido no saponificable. ¿Por qué carbono 20 es omega 1? Y ahí tienes que explicar que el sistema delta es al revés del sistema omega, donde el último carbono corresponde al primer carbono, donde se cuenta el doble enlace desde el grupo metilo. Bueno,
Vamos a ver ahora la batería de preguntas. Los lípidos se caracterizan principalmente por ser moléculas solubles en agua, hidrofóbicas, formadas por nucleótidos, formadas solo por aminoácidos, siempre cargadas eléctricamente. Y la respuesta correcta es que son hidrofóbicas y anfipáticas. Es decir, no antipáticas, anfipáticas. Que significa que son apolares, o sea, se repelen con el agua. Esa es la característica principal. Una función importante de los lípidos en el organismo es codificar información genética, no, catalizar reacciones como enzimas, tampoco, reserva energética y formación de membranas. Esa es la correcta y las otras incorrectas era formar enlaces peptídicos y transportar directamente el ADN. Un ácido graso está formado principalmente por grupo amino y grupo carboxilo, grupo fosfato y base nitrogenada, cadena hidrocarbonada y grupo carboxilo, ribosa y fosfato, dos monosacáridos unidos. Ahí tienen que saber que es la cadena hidrocarbonada junto a un grupo carboxilo. El glicerol se caracteriza por ser un alcohol de 3 carbonos. No es base nitrogenada, no es un aminoácido esencial, un ácido nucleico, un monosacárido de 6 carbonos. El enlace que une glicerol con ácidos grasos se llama enlace éster. El glucosídico es de los monosacáridos, el peptídico de los aminoácidos, el fosfodiéster del ADN y el puente disúlforo, entre otros aminoácidos. Así que el enlace éster es el que queda para los lípidos. Para el glicerol con los ácidos grasos es enlace éster. Un triglicérido está formado por glicerol más 3 ácidos grasos. Ese facilita. Después, la función principal de los triglicéridos es reserva energética. Un ácido graso saturado se caracteriza porque tiene muchos grupos fosfatos, no posee dobles enlaces en su cadena hidrocarbonada y tiene una base nitrogenada, siempre forma ADN y tiene un enlace peptídico. La respuesta correcta es no posee dobles enlaces en su cadena hidrocarbonada. Eso significa que ya está saturado. Un ácido graso insaturado se diferencia de un no saturado porque posee uno o más dobles enlaces. Eso ya lo habíamos, nos queda claro. Que cuando tiene dobles enlaces disponibles es insaturado. Y cuando ya no le quedan, está saturado. Un fosfolípido se caracteriza por tener cabeza polar y colas hidrofóbicas. Esa es la respuesta correcta. 11. La función principal de los fosfolípidos es formar parte de la membrana celular. Esa es generalmente la más importante de los fosfolípidos, que hacen la bicapa fosfolipídica que forman las membranas celulares de la célula y de los organismos. El colesterol se clasifica como lípido no saponificable. No es un carbohidrato, no es un aminoácido, no un nucleótido, un disacárido, es un lípido no saponificable. Una función del colesterol es participar en formación de membranas, hormonas y ácidos biliares. La notación C26, delta, 4, en el 7, en el 10, en el 13, en el 16 y el 19 indica que hay 20 carbonos y 6 doble enlaces. Eso significa 20 y 2.6 es un ácido graso con 20 carbonos y 6 dobles enlaces. Eso significa que está insaturado, o sea que tiene doble enlaces disponibles. El sistema omega, el ácido graso C26, se clasifica como omega 1. Eso es porque hay un doble enlace en el 19 y como para el sistema omega se cuenta al revés, se toma el número más grande como el valor de qué tipo de omega. ¿Me entiendes? Si hubiese sido el 16 sería omega 4 solamente. 20 menos 6, 4. O sea, 20 menos 6 menos 4 sería 16. En ese carbono estaría el... Por ejemplo, si es 20 menos 19, significa que en el carbono 1 desde el metilo hay un doble enlace. 20 menos 16 sería 4. En el carbono 4, desde el del grupo metilo, está el doble enlace. Ahí sería omega 4. Pero lo más típico es omega 3, omega 6, omega 9. Es fácil esa pregunta, así que trate de entenderla porque es solamente saber que el omega... Si aparece 19 es omega 1. Si apareciese 17 sería omega 3. Omega 6 significa que tendría que decir omega 14. Delta 14 sería omega 6. Pista rápida. Si ves glicerol más 3 cadenas, triglicérido. Si ves cabeza con fosfato con 2 colas, fosfolipídico.
Si ves anillos fusionados, es el colesterol. Ese serían el tips de lípidos. Ahora vamos con aminoácidos y proteínas. ¿Qué son las proteínas? Son macromoléculas orgánicas formadas principalmente por carbono, hidrógeno, nitrógeno. Pueden contener azufre, fósforo y en menor proporción fierro, cobre, magnesio y yodo. Formadas por unidades llamadas aminoácidos y existen 20 aminoácidos principales. La profesora no te lo nombró, pero es importante que lo sepa cuáles son. No te los aprendas, pero como los aminoácidos famosos, el triptofano, la leucina, la cisteína, la glicina, la glutamina, la arginina, la fenilalanina, la tirosina, la lisina, ¿ya? No es el foco de la prueba, pero estos son los aminoácidos básicos, que uno no los puede formar. Que sean esenciales significa que tenemos que comerlos para tenerlos en el cuerpo, ¿ya? Las funciones principales de los aminoácidos son estructura, transporte, defensa, regulación, movimiento, catálisis. Unidades básicas de aminoácidos. Todo aminoácido tiene un grupo amino, que es el NH2, una cadena lateral R, que puede ser de distintas moléculas, y un grupo carboxilo. Entonces, siempre que haya un NH2 con un COH y una molécula de carbono con una colita larga, es un aminoácido. Entonces, amino, el grupo NH2, carboxilo, el grupo COH, el hidrógeno al medio, y el radical que va en una cadena y hace distintos tipos de aminoácidos dependiendo de la cadena radical. Es lo que diferencia un aminoácido de otro, la cadena R, la identidad química del aminoácido. Cada cadena R hace que sea un aminoácido distinto. ¿Ya? Clasificación según R. Los aminoácidos se clasifican según su cadena lateral en no polares, polares sin carga, aromáticos, cargados positivamente y cargados negativamente. Propiedades según tipo de R. No polares, hidrofóbicos. Participan en interacciones hidrofóbicas, que no se mezclan con aguas, que estabilizan la estructura proteica interior de la proteína. Polares sin carga. Pueden formar puentes de hidrógenos con el agua y otras moléculas. La cisteína puede formar puentes disulfuros. Y cargados, las cargas influyen en la solubilidad de estructura con otras moléculas y actividades enzimáticas. Aquí viene el concepto que explicaba la profesora de Sweeter-John. Las moléculas con carga positiva y negativa al mismo tiempo en los aminoácidos en pH fisiológico se llaman Sweeter-John. Es decir, que para el lado de la amina hay una carga positiva y para el grupo carboxilo una carga negativa. Entonces esta molécula queda con carga positiva y negativa al mismo tiempo, ¿ya? Después el pH, el pKa y la carga. La carga del aminoácido cambia según el pH, depende de los valores del pKa. pH bajo, más protonado, es más positivo. pH alto, pierde protones y carga más negativa. El pKa es igual al pH al que el grupo tiene 50% de ionización. Eso significa el pKa de un aminoácido. El enlace peptídico amida. Ese es el enlace base de los grupos aminoácidos y se une dos aminoácidos. Se forma entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino de otro. Entonces acá tengo el carboxilo y el grupo amino del otro y formo este enlace amida. Que si te fijas es el carboxilo con un hidrógeno, con un nitrógeno unido y este enlace es amida peptídico. ¿Ya? Luego vamos a aminoácido a proteína. ¿Cómo crece un aminoácido? Primero un aminoácido pasa a ser un dipéptido, como los disacáridos. Después oligopéptido sería como oligosacáridos y el polipéptido sería como el polisacárido. Sería lo mismo, solamente que cambia de un aminoácido, dos aminoácidos, una cadena corta. Ya cuando tenemos 20 a 100 aminoácidos, llamamos polipéptido, y una cadena polipeptídica con función biológica. La 9. 10 niveles de estructuras proteínicas. La primaria es una secuencia lineal de aminoácidos. La secundaria es plegamientos locales en hélices o láminas. Después la terciaria es una forma tridimensional de la cadena polipéptica, una forma 3D y cuaternaria. Entonces estamos en el nivel de la estructura proteica. Entonces si sabemos que es de orden primario, es solo lineal.
Estructuras locales o pequeñas son plegamientos locales de hélice. Terciaria es cuando ya aparece una forma 3D y varias cadenas juntas, cuaternaria, como la hemoglobina. Así se unen los aminoácidos en estructuras de tipo de proteína según su forma. Pueden ser fibriolares, formas elongadas, más simples, función de soporte, protección, movimiento, baja solubilidad en agua. Y las globulares son esferoides compactas, diversas funciones, enzimas, transportadores, receptores, hormonas, generalmente solubles en agua. Ya. La relación con las enzimas son proteínas que catalizan reacciones. Tienen un sitio activo donde se une el sustrato y ocurre la catálisis. El pH puede afectar las actividades porque las cargas de los aminoácidos cambian y modifican y conforman la enzima. Es decir, las enzimas son proteínas, solamente que las vamos a ver en un resumen aparte porque tienen un comportamiento particular, ¿ya? ¿Cómo reconocer la estructura de aminoácido o péptido? Veo grupo amino, veo grupo carboxilo, veo una cadena R, veo un enlace amida, si aparece repetido es péptido o proteína. Regla visual, CONH es el enlace peptídico, ¿ya? Ya. Entonces si vemos eso, ya, este aminoácido es proteína. Resumen rápido, aminoácido, grupo amino, carboxilo, hidrógeno y grupo R. El R es la identidad del aminoácido. El peptídico une los aminoácidos. La amida es el otro nombre del enlace peptídico. El suiterión más y menos al mismo tiempo. pH más pKa nos da la carga del aminoácido. La primaria es la secuencia. Secundaria, o sea, una estructura primaria secuencial. Una secundaria es un hélice o una lámina. Una terciaria tiene forma 3D. Cuaternaria, varias subunidades. Y la proteína ya son estructuras de transporte, defensa, regulación y catálisis. Preguntas probables de la prueba. ¿Cuál es la unidad básica de las proteínas? Los aminoácidos. ¿Qué grupo tiene un aminoácido? Un grupo amina, un grupo carboxilo, un grupo R y un hidrógeno. ¿Qué es la cadena lateral R? Es la que le da la identidad al aminoácido. Puede ser distintos tipos de grupos que lo hagan hidrofóbicos, lineales, etc. ¿Qué enlace une dos aminoácidos? El enlace peptídico. ¿Qué se libera al formar un enlace peptídico? Se libera agua. ¿Qué es un oligopéptido? Una pequeña cantidad o unión de aminoácidos. Un suiterión es el que tiene carga positiva y negativa pH fisiológico. ¿De qué depende la carga y el pKa? Del pH del medio. ¿Cómo se clasifican los aminoácidos según su cadena R? Ya lo revisamos. Tenemos los hidrofóbicos, polares sin carga. Y también lo podemos saber, son globulares, fibrolares, dependiendo de cómo... Ya. Ahora vendría las preguntas de aminoácido y proteínas. Vamos a ver. La unidad estructural básica de las proteínas es el aminoácido. Perfecto. Todo aminoácido presenta en su estructura general... Grupo carboxilo, hidrógeno y cadena R. Exacto. La cadena lateral o grupo R de un aminoácido cumple la función de... Diferenciar un aminoácido de otro. Perfecto. Según la cadena lateral R, los aminoácidos pueden clasificarse en... No polares, polares sin carga. Los no polares eran hidrofílicos. Después los aromáticos, los cargados positivos y cargados negativos. Exacto. Los aminoácidos no polares se relacionan principalmente con interacciones hidrofóbicas. No hidrofílicos, hidrofóbicas. Sí, me confundo con la... Sí, no, hidrofóbicas, ¿ya? Los aminoácidos aromáticos se caracterizan porque... O sin cadenas laterales con anillo aromático. Claro, y ahí tenemos... Ese es el anillo aromático. ¿Eso era del colesterol también o no? Sí, todos esos anillos así son anillos aromáticos. El colesterol está formado por varios anillos aromáticos grandes. Ay, Pero cuando te aparezca un monito así, es un anillo aromático. Los aminoácidos polares sin carga pueden participar principalmente en... formación de fuentes de nitrógeno. Claro. En ambiente fisiológico acuoso cercano a pH de 7,35, los aminoácidos suelen encontrarse como suiteriónes. Ahí, a ese pH, cuando tienen carga positiva y negativa, son suiteriónes.
Un zwitterion corresponde a una molécula que Tiene carga positiva y negativa. al mismo tiempo. Perfecto. La carga neta de un aminoácido depende principalmente de... El pH medio y valores de pH. Perfecto. A pH muy ácido, un aminoácido tiende a estar más, Protonado. o sea, tiene mayor carga positiva. El enlace que une dos aminoácidos se llama... Peptídico o amino. Perfecto. El enlace peptídico se forma entre... Grupo carboxilo de un aminoácido y grupo amino de otro. Perfecto. Según Que era el N. O sea, que era que tuviera nitrógeno con un OH. el COH con el NH. Ah, Si ves NH2 más COH más R, piensa en aminoácido. ya, Si después de eso queda CONH, es un enlace peptídico. ya. El enlace que une dos aminoácidos se llama peptídico, ya lo vimos, grupo carboxilo. La estructura identificada en la guía como oligopéptido corresponde a Una molécula formada por aminoácidos unidos. Y las proteínas pueden cumplir funciones generales como... estructura, transporte, defensa, regulación y cadencia. Listo. Esas serían las preguntas más típicas de aminoácidos y proteínas. Vamos a pasar ahora a las bases nitrogenadas, que ya es más simplecito o son más específicas. ¿Qué son? Las bases nitrogenadas son moléculas que contienen nitrógeno y forman parte de los nucleótidos, que son los bloques de construcción del ADN y ARN. Un nucleótido es un fosfato más una base, una azúcar, una pentosa más una base nitrogenada. Entonces ahí tenemos la adenina, la guanina, la citosina, la tiamina, la uracilo. ¿Cómo la vamos a diferenciar? La adenina y la guanina son las grandes. Si te fijas, tienen doble anillo. La A y la G. Solamente que la G tiene un grupo carboxilo acá y la adenina tiene un grupo amina. ¿Ya? Después las otras pequeñas son la citosina, la tiamina y el uracilo. La citosina tiene un NH2 arriba y la tiamina un grupo O y el uracilo tiene un grupo O y no tiene el metilo que tiene la tiamina. Entonces las vamos a dividir en purinas, que son la adenina y la guanina, en base a su anillo más grande, que es una purina. Y las pirimidinas estarían la citosina, la tiamina y el uracilo, que tiene un anillo, son las chicas. Y las que tienen dos anillos son la adenina y la guanina. ¿Ya? Por si las ves en la prueba, tienes que más o menos saber cuáles son adenina y guanina. La ADN versus ARN. La ADN tiene adenina, tiamina, citosina y guanina, y el ARN tiene adenina, cambia la tiamina por uracilo, citosina y guanina. El azúcar del ADN es desoxirribosa, o sea, tiene un grupo OH, o sea, tiene un grupo sin H, sin OH, solo una H, desoxi, o sea, le falta el oxígeno, y ribosa es el ARN, que tiene el grupo OH. Estructura general, doble hélice el ADN y generalmente hebra simple el ARN. ¿Cómo se complementariedad? La adenina con la tiamina, la guanina con la citosina. Las grandes, una grande con una pequeña. La adenina con la tiamina y la guanina con la citosina. Y en el ARN, la adenina con el uracilo y la guanina con la citosina igual. Ahí... Nucleócido versus nucleótido. La base nitrogenada sola, la nucleócido más base más azúcar, nucleótido base más azúcar más fosfato. ¿Está? ¿Se cortó? ¿Sigue ahí? ¿No? Ah, ya. Entonces, nucleócido versus nucleótido. Base nitrogenada sola, nucleócido más base más azúcar, nucleócido. Nucleótido es la base, el azúcar y el fosfato. Y la base nitrogenada sola es el nombre de lo que estábamos revisando, si es adenina o guanina. Cuando se le une el azúcar es nucleócido. Y cuando es nucleótido es porque tiene la base, el azúcar y el fosfato. ¿Ya? Las azúcar ya habíamos dicho, ribosa y desoxirribosa. El enlace importante, el esqueleto del ADN o ARN se forma por enlace fosfodiéster. Ese es el nombre que tiene que aprender. Un enlace fosfodiéster. Las bases se unen al azúcar, pero el esqueleto es azúcar-fosfato.
¿Cómo reconocerla en una prueba? 2 anillos, purina. 1 anillo, pirimidina. El ARN tiene uracilo. Voy al tiro. Ahí está. Vamos, 2 anillos, purina, 1 anillo, pirimidina, ARN tiene uracilo, ADN tiene tiamina. Ya. Preguntas probables. ¿Cuáles son las partes del nucleótido? ¿Cuáles son las purinas? ¿Cuáles son las pirimidinas? Bueno, las partes del nucleótido, acuérdese que el nucleótido es base, azúcar y fosfato. Las purinas son las grandes, la adenina y la guanina. Las pirimidinas son las pequeñas, citosina, tiamina y uracilo. ¿Qué bases aparecen en el ARN y no en el ADN? En el ARN aparece el uracilo. Ya, ahí sí. ¿Qué base aparece en el ARN y no en el ADN? Dijimos el uracilo. ¿Qué base aparece en el ADN y no en el ARN? La tiamina. La tiamina. ¿Qué azúcares tiene el ADN? Desoxirribosa. Ah, ya, sí. ¿Y qué azúcar tiene el ARN? La ribosa. ¿Qué es un nucleócido? Es la base más el azúcar. ¿Qué es el nucleótido? La base, el azúcar y el fosfato. ¿Y qué base se aparea con la adenina en ADN y con ARN? La adenina se junta con la tiamina. Y en el ARN con el uracilo. Las preguntas de bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas forman parte de los triglicéridos, de las proteínas, de los nucleótidos, de los polisacáridos, de los ácidos grasos, de los nucleótidos. ¿Cuáles son las purinas? La adenina y la guanina. ¿Cuáles son las pirimidinas? La citosina, la tiamina y el uracilo. Las bases presentes en el ADN son el adenina, timina, citosina y guanina. Y las bases presentes en el ARN son adenina, uracilo, citosina y guanina. ¿Qué base aparece en el ARN y no en el ADN? El uracilo. ¿Qué base aparece en ADN y no en ARN? La timina. El ADN, la adenina se aparea con la timina. El ARN, la adenina se aparea con el uracilo. La guanina se aparea con la citosina. Un nucleócido está formado por base más azúcar. Un nucleótido está formado por base, azúcar y fosfato. Y el azúcar del ARN es la ribosa. Y el azúcar del ADN es la desoxirribosa. Y el enlace que forma el esqueleto azúcar-fosfato del ADN y ARN es fosfodíesterico. Perfecto. Esas serían ya bases nitrogenadas. Nos queda el último, que es enzimas. ¿Qué son las enzimas? Son catalizadores biológicos que aceleran las reacciones químicas en seres vivos. Generalmente son proteínas. Disminuyen la energía de activación, aumentan la velocidad de reacción, reconocen sustratos específicos, catalizan reacciones específicas y no se consumen, permanecen intactas al final. Es importante que esas frases las tenga claras porque generalmente te las van a preguntar con un error o un falso o un verdadero, ¿ya? Sí. El esquema básico es enzima más sustrato forma un complejo enzima-sustrato y luego se produce enzima más producto, modificando el sustrato. El sitio activo es la región específica de la enzima donde se une al sustrato y ocurre la catálisis. Ahí se une y el sitio activo y ahí forma la enzima sustrato y luego libera como producto. Factores que alteran la actividad. Un pH óptimo. Cada enzima tiene un pH en el que trabaja mejor. La temperatura. Cada enzima tiene una temperatura óptima.
Concentración de sustrato. A mayor sustrato, mayor velocidad hasta alcanzar un máximo. O sea, se satura igual. Inhibidores. Disminuye o detienen la actividad. Regulación alostérica. Moduladores cambian la actividad. Cofactores y coenzimas necesarios para que funcione la reacción. Inhibidores competitivos. Se parecen al sustrato y compiten por el sitio activo. Por ejemplo, si hay un sustrato y hay otra molécula que se une al mismo sitio activo, se llama competitivo. Alostérico no competitivo se une a un sitio distinto al activo y cambia la forma de la enzima. Por ejemplo, se une a otra parte de la enzima y modifica el sitio activo y ya no se puede unir al sustrato. También disminuye la velocidad. Ya competitivo se une solo al complejo enzima-sustrato. A competitivo. Esos serían como los 3 inhibidores de enzimas. Regulación alostérica. Tenemos que algunas enzimas necesitan moléculas no proteicas para funcionar correctamente. Algunos cofactores inorgánicos son el fierro, el magnesio, el zinc, el manganeso, coenzimas orgánicas, moléculas orgánicas, muchas derivadas de vitaminas que transportan grupos electrónicos. 5 factores la enzima no se activa. Son como moléculas que requieren las enzimas para funcionar. Las clases de enzimas, que es lo que estaba en tu clase, la oxidorreductasa, la transferasa, la hidrolasa, la liasa, la isomerasa y la ligasa. La oxidorreductasa, reacciones redox y mueven electrones o hidrógenos. Transfieren grupos químicos de una molécula a otra, una transferasa. Rompen enlaces químicos usando agua, una hidrolasa. Rompen enlaces sin usar agua o forman doble enlaces, una liasa. Reordenan los átomos para formar isómeros, isomerasa. Y la ligasa, siempre relacionada con el ATP, une las moléculas formando enlaces, con gasto de ATP o GTP. ¿Cómo reconocerlas en una pregunta? H2O rompiendo enlaces, hidrolasa. Transferencia de electrones, óxido reductasa. Grupo químico que se mueve, transferasa. 2 moléculas unidas con gasto de ATP, ligasa. Misma fórmula, distinta forma, isomerasa. Ruptura sin agua, forma doble enlace, una liasa. Preguntas probables para la prueba. ¿Qué es una enzima y cuáles son sus características? Ya dijimos que son catalizadores biológicos que aceleran las reacciones químicas. ¿Qué es el sitio activo y dónde ocurre la catálisis? El sitio activo es donde ocurre la catálisis. Se une al sustrato y ocurre la catálisis. ¿Qué significa el esquema enzima más sustrato y enzima más producto? Que la enzima se une a un sustrato formando un complejo llamado enzima-sustrato y luego se separa, volviendo la enzima a su forma original más un producto. Nombre 2 factores que alteran la actividad enzimática. Puede ser el pH y la temperatura, la concentración, inhibidores, regulación alostérica, cofactores y coenzima. Solamente 2 sería más fácil pH y temperatura. Explica el concepto de pH óptimo con un ejemplo. Y el pH óptimo, por ejemplo, para que funcione las enzimas gástricas como la pepsina, es ácido, menos de pH 2. Ese es un ejemplo bueno. ¿Qué es la regulación alostérica? De un ejemplo. La regulación alostérica es cuando hay algún otro tipo de molécula que modifica, que se une a otro sitio, no al sitio activo, al sitio alostérico, y modifica la actividad de la enzima. Como algunos medicamentos, puedes dar ejemplo. ¿Qué son cofactores y coenzimas? De ejemplo, bueno, los cofactores. ¿Se salió? ¿Está ahí? Sí. Ah, ya, silenció aunque hay mucho ruido. Sí, ok. Ya escuché. Y... ¿dónde está? Acá. Regulación. ¿Qué son cofactores y coenzimas? De ejemplo, compare los tipos de inhibición enzimática, los inhibidores competitivos, alostéricos y acompetitivos, y clasifica una enzima según su clase. Y ahí tenés que aprenderte óxido reductasa, transferasa, hidrolasa, liasa, isomerasa o ligasa. ¿Y qué enzima rompe el enlace usando agua? De un ejemplo. Y eso sería... La hidrolasa o la amilasa salival es la más fácil de nombrar como ejemplo porque rompe las moléculas de almidón en la boca. Es una hidrolasa. Las pistas para responder: ¿cuál es el sustrato? El sitio activo está involucrado, hay un factor regulador, aparece agua, requiere ATP, cambia la forma de la molécula. Las enzimas son proteínas que aceleran reacciones sin gastarse, el sitio activo es donde entra el sustrato, el pH óptimo es el máximo rendimiento,
la hidrolasa corta agua y la ligasa pega con ATP. Esos son los memorice clave. Y ahora vienen las últimas preguntas que serían las enzimas. Las enzimas se definen principalmente como catalizadores biológicos que aceleran reacciones. Una característica de la enzima es que disminuyen la energía de activación. Se consumen completamente en cada reacción, falso porque vuelven a su forma original. Solo funcionan como reserva energética, no son reserva energética, no forman ADN o no siempre forman ADN. Son siempre carbohidratos, no generalmente son proteínas. El sustrato corresponde a la molécula sobre la cual actúa la enzima. El producto al final de una proteína no, un tipo de lípido, una base nitrogenada, un grupo fosfato no. El sitio activo de una enzima es la zona donde se une el sustrato y ocurre la catálisis. El esquema enzima-sustrato y enzima-producto representa la acción enzimática sobre un sustrato. El esquema enzima-sustrato en todo caso. El pH óptimo de el complejo enzima-sustrato. El pH puede alterar la actividad enzimática porque puede modificar la ionización de aminoácidos importantes para la enzima. El pH óptimo de una enzima corresponde al pH donde la enzima funciona mejor. La regulación alostérica ocurre cuando una molécula reguladora se une a un sitio distinto al sitio activo. Un inhibidor enzimático es una molécula que disminuye o bloquea la actividad de una enzima. Y una enzima hidrolasa se caracteriza porque rompe enlaces usando agua. Una enzima transferasa cumple la función de transferir grupos químicos entre moléculas. Y una enzima isomerasa reordena una molécula formando un isómero. Una enzima óxido-reductasa participa principalmente en reacción de oxidación y reducción. Una enzima ligasa se caracteriza porque une dos moléculas usando energía, generalmente ATP. Temas más probables: enzima, catalizador biológico, energía de activación, sustrato, sitio activo, esquema, enzima, sustrato, enzima producto, pH óptimo, regulación alostérica, inhibidores, hidrolasa, transferasa, isomerasa, oxidorreductasa y ligasa. Si ves H2 rompiendo enlaces, hidrolasa. Si ves un grupo químico que se mueve, transferasa. Si ves misma molécula con otra forma, isomerasa. Si ves electrones o protones, óxido de reductasa. Si ves ATP uniendo moléculas, ligasa. ¿Vale? Eso sería. ¿Cómo le pareció así la clase? Es más concentrado, sí, un poquito, pero la idea es que lo puedas memorizar bien, ¿ya? Sí, no, pero está súper. Ojalá que le toquen algunas preguntas parecidas y yo creo que sí, de todo lo que vamos a ver, apréndase las preguntas y todo y las otras diapos. Bueno, Sí, si me las puede mandar al WhatsApp. yo se las mando al tiro al WhatsApp y voy a tratar de hacer un video con todo lo que hablamos, a ver si lo puedes escuchar mientras van en la micro o algo, a ver si le queda también de otra forma. Bueno, Ya, muchas gracias. ya que esté bien, estamos hablando. Chao. Chau.